listos para nuestro segmento de los especialistas, que es prácticamente un consultorio en vivo, y hoy tenemos de invitada a la audióloga Silvia Bonilla porque queremos precisamente hablar de esos temas que tienen que ver con el oído, la pérdida auditiva, también los zumbidos, cómo podemos ayudarles a los adultos mayores incluso a que se sientan más incluidos ahora en estas fiestas. También sobre el uso de audífonos vamos a hablar y la importancia de detectar a tiempo los problemas auditivos, no solo en adultos, sino también en niños. Silvia, bienvenida. Hola, muy buenos días, Fabi. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y vos? Aquí con un poquito de frío. Así, con un poquito de frío amanecimos todos, pero súper bien. Ahí en pantalla está el teléfono 7008-2378. Usted ya nos puede enviar sus consultas relacionadas con la pérdida auditiva. Y vamos a empezar hablando, no, aquí las que vienen en juego, ¿verdad? Sí. Sobre las señales más comunes que presentan las personas cuando ya están perdiendo un poquito su capacidad auditiva. Claro, hay diferentes señales que pueden notar la persona que lo está padeciendo, como también las personas que están alrededor. En la familia, hoy en día, que estamos en estas épocas en donde hay reuniones familiares, en donde hay actividades también del trabajo, podemos notar que las personas generalmente o se quedan calladas, no participan tanto en las conversaciones, se aíslan de donde están las reuniones, donde están conversando las personas, porque no están escuchando bien. Tienen temor, tienen vergüenza, piden de pedir que le repitan las cosas, de pedir que le aclaren qué es lo que está diciendo, ¿verdad? No entendieron el chiste, como esos detallitos que a veces uno dice, bueno, puede ser por el ruido del ambiente en donde nos encontremos, pero puede ser también que el oído no está percibiendo correctamente la información. Entonces, ese es uno de los primeros signos que podemos sentir nosotros como compañeros o como familiares de la persona que está sufriendo pérdida auditiva. Y la persona propiamente podría sentir que escucha un ruidito o un pitito en el oído, el famoso tinnitus o acúfeno, o puede sentir alguna diferencia en uno o en los dos oídos a la hora de percibir los sonidos. Pasa mucho cuando contestamos el teléfono o cuando usamos audífonos para escuchar música. A veces siempre acostumbramos, ¿verdad? Y eso evidentemente daña más ese lado de hacerlo de forma tan frecuente. Claro, y pasa mucho con las personas también que trabajan con monitores. Como nosotros. Como Fabi. O pasa también con las personas que trabajan en call center, que están siempre atendiendo llamadas telefónicas, están con audífonos todo el día y por supuesto que el oído llega a cansarse, a fatigarse todos los días y esto va sumando a lo largo del tiempo y va haciendo que el oído se deteriore más rápido. Algo muy frecuente que sucede es esa famosa frase de escucho, pero no entiendo lo que está diciendo. Correcto. Y entonces la persona repregunta y a veces es sí, que está en la mesa. Ya ese tono, ¿verdad? Sí. De respuesta ya hace evidente el problema y tal vez hace sentir mal a la persona que está preguntando. Y precisamente por eso también se aíslan, tratan de no estar preguntando tanto. Sí, o no preguntar. Sí, no preguntar, simplemente mueven la cabeza, ¿verdad? Sí o no, como para dar como esa respuesta a la otra persona de que sí le está entendiendo o que sí está participando en la conversación, pero en realidad no está entendiendo nada. Y muchas veces esas personas dicen, no, es que tratan de justificarlo, dicen, es el ruido en donde estoy, es porque usted no está hablando bien, porque usted no pronuncia bien las palabras, o es que el tono de voz que usted tiene no es tan fuerte, entonces no le entiendo, pero no van a revisarse. Recordemos que la pérdida auditiva es algo que nosotros no podemos ver. Yo no puedo ver que el oído no está funcionando correctamente. La única forma en la que nosotros podemos confirmar que hay un problema para escuchar es haciéndonos una evaluación auditiva. Aquí tenemos una consulta, dice, ¿es normal subir mucho el volumen del televisor o del celular o ya eso es una alerta de problemas en la audición? Vieras que podríamos verlo en dos ambientes diferentes. Podríamos verlo en un ambiente en donde en la familia acostumbran subir el volumen y que siempre están acostumbrados a estar subiendo el volumen, pero también si vemos que el comportamiento cambió, que era una persona que antes escuchaba el radio o veía la televisión a un volumen regular y ahora tiende a subir mucho más el volumen, ese sí podría ser un signo o un síntoma de que no estamos escuchando bien o que esa persona no está escuchando bien. Pasa mucho en los adolescentes, que uno dice, pero ¿por qué tiene que ver el televisor a todo volumen, verdad? Y es porque a veces el sonido inmersivo, ¿verdad? Los mete en la película, es como parte de la experiencia, pero a veces también podría ser un signo de pérdida auditiva. Perfecto. Aquí una televidente nos dice,
Yo no escucho de un oído, el 1% de audición y siento un pitillo todos los días. ¿Cuál sería el problema? Gracias. Bueno, cuando tenemos, generalmente los dos oídos trabajan en conjunto. No es normal que nosotros tengamos un mejor oído que el otro a nivel auditivo. Eso podría ser un signo de que tenemos un problema de audición, y hay a veces acontecimientos o alteraciones en el sistema auditivo que podrían generar estos daños. Uno que tal vez no es tan frecuente, pero que sí es importante hablarlo, es la exposición al ruido, como por ejemplo ahorita, que estamos expuestos a sonidos, a estallidos de bombetas, fuegos artificiales, ¿verdad? Que podríamos estar expuestos a un trauma acústico por un sonido intenso, pero también está el que conocen algunos médicos o mencionan algunos médicos como el infarto de oído, o que se conoce como una sordera súbita, que pasa que una persona tiene buena audición y al día siguiente cuando amaneció con un oído como apagado. Entonces, esto es una emergencia médica, tenemos que acudir inmediatamente para que nos revisen, porque tenemos una ventana de tiempo para recibir tratamiento. ¿De cuánto tiempo esa ventana? Lo más pronto posible, pero se habla de unos 30 días para que el medicamento sea efectivo y que se pueda revertir el daño auditivo, porque ahí estamos hablando de problemas de oxigenación y de irrigación sanguínea al oído. No sabemos cuál es la causa y puede pasar en cualquier momento. No sabemos los antecedentes de esta televidente, pero si tenemos un problema auditivo en uno de los dos oídos, tenemos que acudir al audiólogo, porque los dos oídos trabajan en conjunto y el oído que tenemos bueno va a trabajar el doble por compensar lo que no está escuchando el otro, y eventualmente también se podría dañar. Gracias, Sil. Otra consulta. Hace unos meses tuve un resfrío. En ese momento pues no percibí que había tenido infección en los oídos porque no tuve ningún síntoma. Sin embargo, a partir de ahí me quedó ese pitido molesto y creo que de manera permanente no se me quita. Sí, ese pitito se llama tinnitus o acúfeno, es un ruidito en el oído que puede presentarse en cualquier momento, puede sonar en un oído, en los dos o en el centro de la cabeza. A veces pasa que cuando tenemos gripes, tenemos congestión nasal, se podría presentar este ruidito como uno de los síntomas de algún tipo de inflamación que tenemos, ya sea en el oído o en los sistemas de respiración, sistema respiratorio superior, y que están afectando directamente la ventilación al oído y afectan el sistema de transmisión del sonido. Pero si este ruidito ya es permanente, ya no se quita, está con usted 24/7, ahí tenemos que revisar, porque podría ser un síntoma de un problema auditivo o algún efecto secundario de algún tema metabólico que estemos presentando. Lo primero es descartar la parte auditiva, hacernos una evaluación auditiva y después de ahí seguir con una atención multidisciplinaria para determinar qué es lo que lo está provocando. Nos está diciendo acá una señora que su esposo tiene 43 años, pero le tenemos que repetir lo que decimos. Sí, la pérdida auditiva, muy importante. La pérdida auditiva se puede presentar en cualquier momento de la vida. Que tengamos 20, 30, 40 años no significa que estemos exentos a presentar algún problema de audición en cualquier momento. Entonces, si hay alguna persona que está joven y que de un pronto a otro empezó a presentar problemas para escuchar, puede ser desde lo más sencillo, como una acumulación de cerumen que simplemente necesita una limpieza, hasta ya un problema en las células del oído y que necesitamos algún tipo de rehabilitación auditiva. Y vea este caso contrario. Dice, yo escucho en 2 o en 3 el televisor y lo escucho perfectamente, y cuando voy al cine más bien me molesta el volumen tan alto. Claro, hay personas que tienen hipersensibilidad a los sonidos, Incluso también hay condiciones como la hiperacusia, que es cuando me genera algún tipo de molestia del sonido. No se considera como algún tipo de enfermedad o patología, pero sí hay personas que tienen el oído más sensible y que podrían escuchar mejor en diferentes ambientes, y más bien en ambientes ruidosos se va a sentir molesto. Aquí lo que les recomiendo también es el uso de protectores auditivos cuando se exponga a sonidos intensos, para conservar esa percepción auditiva y evitar daños a futuro. Sí, porque es bastante bajo, en 2 o en 3, ¿verdad? Claro, sí, tiene muy buen oído. Dice, buenos días, después de padecer vértigo, siento que mi oído derecho ha bajado la escucha. ¿Es posible que sea por el vértigo? Claro, el vértigo se genera, está relacionado también con el oído interno. En el oído interno tenemos tanto el órgano de la audición como el órgano del equilibrio, y el vértigo es un problema de equilibrio y de inestabilidad en el oído. Entonces, si usted padece de vértigo, si tiene episodios de vértigo, podría estar relacionado con la parte auditiva, y siempre es importante también mantenerlo tanto monitoreado como tener un examen para estar revisando cada cierto tiempo. Escuche este caso, Silvia.
Dice, yo hace varios meses siento un viento que sopla dentro de mi oído y es muy molesto. También a veces siento mariposas volando, es terrible. Ya usé gotas y serum y nada, fui al doctor y me dice que se ve normal. Gracias. Yo recuerdo una amiga que se le metió una palomita en el oído. Sí. Y ella sufrió demasiado y tuvieron que ir, a sacársela. Sí, a sacarse. ¿Podría ser algo así? Bueno, si ya el doctor la revisó, muy posiblemente lo que hizo el doctor, y les voy a enseñar acá la orejita, fue revisarle la orejita, el conducto y vemos hasta la membrana timpánica. Eso fue lo que revisó el doctor, porque visualmente, a simple vista, eso es lo que nosotros podemos ver a la hora de la inspección, pero a veces pasa que nosotros tenemos un tubito por acá que se llama trompa de Eustaquio, que es el encargado de meter aire, pero esta trompita está más o menos al nivel de la nariz y la garganta por dentro. Entonces, el estar moviendo la boca, a veces si ustedes ponen atención cuando tragan, cuando bostezan, se puede escuchar como una burbujita y es ese aire que está entrando. Generalmente las personas que refieren que escuchan burbujita para ver cómo está funcionando específicamente el oído medio, que no se ve a simple vista. Claro. Y eso lo podemos hacer en consultorio. Gracias. Dice una televidente, tengo 47 años, hace unos 2 meses limpiándome el oído izquierdo me lastimé. Después empecé con vértigo, fui a la clínica y me dijeron que no tengo daño interno, me mandaron Gravol, pero sigo con vértigo. ¿Es necesario hacerme otro examen? Podría hacerse una audiometría clínica y podría requerir hacer evaluación de equilibrio también para ver qué es lo que está pasando. No es normal marearse, no es normal vivir con vértigo, entonces si le revisaron las partes más externas, pero no han hecho evaluaciones más profundas como audiometría clínica, impedanciometría, pruebas del tinnitus también y pruebas del equilibrio, es mejor que entonces acuda a un audiólogo y a un médico otorrinolaringólogo para que realicemos todas estas pruebas. Silvia, ¿qué tanto influye, por ejemplo, el estrés, la ansiedad o la presión alta en estos temas de la aparición de zumbidos o molestias auditivas? Vieras que sí está muy relacionado la parte del estrés, el aumento de las hormonas como el cortisol, podrían generar tinnitus, ¿verdad? Y podrían exacerbar también el tinnitus que ya existe. Entonces es muy importante que tratemos de romper, las personas que padecen de tinnitus, que tratemos de romper con ese círculo vicioso, porque al yo estresarme podría aumentar la presión sanguínea, eso sobreestimula el oído y hace que percibamos más intensamente ese ruidito. Entonces hay técnicas y hay alternativas que podríamos utilizar para que una persona con tinnitus aprenda a vivir con el tinnitus, se disminuya y a reentrenar el cerebro que no lo perciba. Seguimos con más consultas acá en la sección Los Especialistas. Yo estuve expuesta a mucho ruido durante unos años y me llevé un golpe en la cabeza hace años. No escucho de un oído, tengo 41 años. Bueno, muy importante también cuando tenemos golpes muy fuertes en la cabeza, en accidentes automovilísticos, si se golpea la cabeza, se podría romper alguno de los huesecitos dentro del oído y siempre es importante hacer evaluaciones auditivas porque eventualmente con el tiempo se podría ir presentando una pérdida auditiva que antes tal vez usted no percibía o que tal vez habían otras lesiones a las que le tenía que presentar más atención. Entonces, hacernos la evaluación auditiva siempre después de cualquier tipo de trauma en la cabeza, principalmente en los lados donde tenemos las orejitas, porque podría estar relacionado también. ¿Cómo podemos darle un uso seguro o más correcto a los audífonos? Porque es inevitable que en estos tiempos los adolescentes, nosotros cuando vamos en el carro, escuchemos, hablemos por teléfono, ¿verdad? Claro. Mediante audífonos. ¿Cuál es el uso correcto? Y es parte de nuestra vida, sí. Es parte de nuestro día a día, tanto para distraernos como para trabajar o para estudiar. Entonces, aquí siempre les voy a hablar de la regla 60-60. Si usted utiliza audífonos, pero los utiliza simplemente porque tiene que hacer alguna actividad específica durante el día, siempre tenga presente este número. Eso significa que vamos a utilizar máximo al 60% del dispositivo 60 minutos al día. Por cada 10 de volumen que yo le baje, puedo aumentar 1 hora de uso al día. De esta forma vamos a evitar que el oído se vaya a fatigar y que eventualmente con el uso recurrente vaya a generarme una pérdida auditiva ya irreversible. Recordemos que el ruido, el volumen intenso puede generar pérdida auditiva, pero es una pérdida auditiva que vamos acumulando con el tiempo y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de esos sonidos y proteger nuestra audición. Muchas gracias, Silvia. Otra de las preguntas que nos ingresan dice: me cambiaron mi medicamento para la presión arterial y tengo una resequedad en uno de mis oídos. El otro está normal, nunca antes lo tuve. ¿Tendré que acostumbrarme? ¿Hay gotas para suavizar esa resequedad? Muy interesante, porque a veces pasa también conforme nosotros vamos avanzando en edad, el cerumen, que es un tipo de protección que tenemos dentro del oído, se produce a través de unas glándulas y está para proteger el oído y está para aumentarlo también.
también. Entonces, a veces cuando tenemos cambios metabólicos, los oídos pueden cambiar, el pH del conducto puede cambiar y se puede producir más o menos cerumen. Y puede suceder, como está comentando la televidente, en los oídos completamente diferente e independiente uno del otro. Ahí, si usted ya está segura de que tenemos resequedad, de que no tenemos perforación timpánica también, podemos utilizar gotas para humedecer o humectar el conducto y que no me genere ningún tipo de picazón y que también eventualmente no generemos ningún tipo de lesión al uso de herramientas para rascarnos. Hablemos de la salud auditiva de los adultos mayores, que evidentemente en estos días muchos van a participar en actividades. ¿Cómo los podemos integrar, ayudar, hacer sentir bien durante estas actividades? Hay pequeñitos detalles que nosotros podríamos tomar en cuenta para que nuestros adultos mayores se sientan más involucrados. Lo primero es ser conscientes del ruido de fondo, tratar de no tener como música a mucho volumen o el televisor muy alto, porque esto va a generar una competencia entre lo que el adulto mayor puede escuchar y lo que el ruido me está tapando de las conversaciones. Siempre hablarles de frente, ¿verdad? Tratar siempre de verlos a los ojos, que ellos puedan ver la boca, que sea un lugar bien iluminado, porque ellos se van a valer mucho de la parte gestual para compensar lo que no están escuchando. Y cuando queremos llamar su atención y conversar con ellos, tratar de hacerlo siempre de frente, siempre cerquita, y llamarles tocándoles el brazo, tocándoles el hombro, para que ellos sepan que les estamos hablando, y de esa forma, y con muchísimo amor, como siempre les digo, ellos se van a sentir más involucrados y se van a sentir partícipes de esa actividad. Muchas familias todavía siguen resistiéndose al uso de audífonos. Sí, totalmente. ¿Verdad? Porque realmente son una verdadera opción. De hecho, hay muchos modernísimos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo podemos decirle a la gente que realmente es una herramienta funcional, que le da calidad de vida? Muy importante, porque los audífonos son dispositivos que nos van a ayudar a escuchar mejor, ¿verdad? A veces pensamos que el uso de los audífonos tiene que ser ya en casos en donde ya la persona de verdad no escucha absolutamente nada, donde siempre está pidiendo que le repitan las cosas, y más bien cuando llegamos a ese nivel es cuando ya han pasado muchísimos años con pérdida auditiva. En realidad nosotros lo que queremos es detectar a tiempo esa pérdida auditiva, empezar con la rehabilitación auditiva en el momento en el que se identifica esa pérdida de audición, porque al final recordemos que el que escucha es el cerebro, y el cerebro es como un músculo. Si el cerebro no está recibiendo esa información y no se mantiene activo, no va a recordar sonidos, se le va a olvidar cómo se escucha, va a empezar a confundir las palabras, y cuando utilicemos los audífonos, ahí es cuando se genera el rechazo al uso de la prótesis. También muy importante que las familias sepan que los audífonos son un proceso, requieren de un proceso de adaptación que a veces toma tiempo, toma mucho compromiso por parte de la familia como por parte del usuario y también del audiólogo que les está acompañando. No es algo inmediato, es algo que el cerebro tiene que empezar otra vez a aprender a escuchar. Muchísimas gracias, Silvia Bonilla, Gracias audióloga, por acompañarnos en esta sección de los especialistas. Y quiero leer así rapidísimo este comentario. ¿Qué vamos a hacer sin la revista? ¿Han pensado que nos van a dejar huérfanos de información? Esa misma nostalgia nosotros también la sentimos. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.